día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos ha fascinado y se trata del proceso terapéutico en el modelo cognitivo. Después de leer la lectura, en muchas ocasiones comenzamos, mis compañeras y yo, quisimos darle un título especial o un título personal a lo que entendimos de la lectura. Y básicamente le colocamos fue descifrando emociones, transformando pensamientos para sanar el arte del proceso terapéutico en el modelo cognitivo. ¿Por qué descifrando emociones? Porque básicamente lo que busca esta terapia es poder descifrar ciertos comportamientos, emociones y ciertas situaciones que el paciente como tal no puede diferenciar. Y lo hace con el ánimo de sanar ese tipo de pensamientos. ¿Y por qué le colocamos la palabra arte? Porque el arte muchas veces es algo que no podemos de alguna manera interpretar. Además que el arte, en la parte de la psicología, se utiliza también para mostrar por medio de dibujos y de una manera no verbal lo que muchas veces nosotros estamos sintiendo. Y en esta primera imagen vemos en un sillón donde las piezas están totalmente desorganizadas, los colores no son muy nítidos y digamos que no hay una idea clara de lo que se quiere, mientras que en el segundo sillón podemos ver una imagen totalmente clara donde todas las piezas están juntas, los colores son un poco más nítidos. Y lo que trata de mostrar esta imagen es, estos son los pensamientos, situaciones y demás actitudes o conductas que tiene un paciente y esto es lo que busca el terapeuta, formar o organizar toda esa información para poder darle al paciente ese enfoque que él necesita para que la terapia pueda ser eficiente. Esto fue presentado por, esta exposición es presentada por mi compañera Ivana Mendoza, Angélica Sierra, María Fernanda Chávez, Laura Bolán y mi persona que es Ana. Introducción. El proceso terapéutico en el modelo cognitivo se centra en identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos que causan malestar. Comienza con la evaluación de pensamientos automáticos y creencias del individuo, seguido por la identificación de patrones disfuncionales, como decíamos ahorita, y luego trabaja en ciertos desafíos de reestructuraciones de estos pensamientos y creencias para promover un cambio positivo en la emoción y el comportamiento. Esta palabra es fundamental y hay que tenerla muy en cuenta porque ella siempre va a enlazar emoción y conducta con el comportamiento. Para ello es necesario mostrarles qué es el proceso terapéutico y qué es el modelo cognitivo. El proceso terapéutico es el conjunto de pasos y actividades que una persona lleva a cabo para mejorar su bienestar emocional, mental y físico, mientras que el modelo cognitivo es una psicológica que se centra en el estudio de los procesos mentales, especialmente en los pensamientos, como decíamos ahorita, las creencias, las percepciones, las emociones y los comportamientos de cada individuo, de cada persona. Uniendo estas dos definiciones, podemos decir entonces que implica en trabajar activamente para cambiar esos patrones disfuncionales y de esa forma mejorar las emociones y promover de una manera saludable enfrentar esas dificultades y problemas que estén presentes en nosotros, en cada caso en los pacientes como tal. ¿Dónde surge el modelo cognitivo? Surge a partir de los pacientes con depresión y ansiedad o con pacientes en el rango de la neurosis. ¿Qué es la neurosis? Es un término utilizado en la psicología para describir los trastornos mentales. Ya mencionamos dos, primero la depresión y la ansiedad, pero también pueden ser las fobias, los comportamientos compulsivos o los obsesivos, entre otros. Ellos lo que buscan es escuchar y guiar, en este caso, al paciente. En el centro podemos evidenciar una imagen de una persona que también sufre de depresión y ansiedad o de un trastorno mental que normalmente se muestra muy tranquila, muy amable, pero en el fondo siempre son personas que no se sienten suficientes con ellos mismos. Y lo que busca entonces este modelo cognitivo es poder descifrar esas emociones o sentimientos ocultos. Por ello, hablan del carácter especial de la terapia cognitiva. Dicen que radica un enfoque activo y colaborativo ¿entre quién? Entre el paciente y entre el terapeuta. Es decir, siempre debe haber una colaboración constante entre ellos dos para que se pueda dar de manera eficiente el proceso terapéutico. Esto se centra en trabajar de manera conjunta para así identificar, desafiar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales, como le dijimos anteriormente, que están contribuyendo a problemas emocionales y conductuales. Es decir, todos sabemos que, tanto en las personas con problemas mentales como en cualquier ser humano, las emociones y la conducta siempre van ligadas. Cuando una persona está feliz, lo demuestra en su comportamiento. Cuando una persona está triste, lo demuestra en su conducta y asimismo cuando está enojada. Siempre van enlazadas y eso es lo que busca mejorar el terapeuta. Por ello, en la lectura nos daban unos supuestos tomados por William Cox en 1989. Él hablaba que la psicoterapia no tiene reglas fijas ni procedimientos universales. Y así es. La psicoterapia es un campo muy diverso y es flexible. Y aunque existen diferentes enfoques y técnicas terapéuticas, pues cada persona tiene una situación que requiere un enfoque único y diferente y debe ser adaptativo pues, a esas necesidades específicas. Y es por ello que la relación entre el terapeuta y el paciente debe ser fundamental en el proceso, pues esta es la clave para saber si en realidad el proceso que estoy llevando con él es exitoso o no. La psicoterapia es una profesión única y altamente especializada. Por supuesto que sí. La psicoterapia es una profesión que requiere una combinación única de habilidades, conocimientos y sobre todo la empatía. Los psicoterapeutas dedican muchísimos años al estudio y la formación para adquirir esas habilidades que son necesarias para ayudar a las personas y enfrentar desafíos mentales y pues, conductuales del paciente como tal. La tercera habla sobre la terapeuta intenta dar al paciente experiencias verdaderas. Exactamente. En el proceso terapéutico, el terapeuta busca crear un espacio seguro y con total confianza, donde el paciente pueda explorar todos esos pensamientos y todas esas emociones que de alguna manera deben ser genuinas para con el terapeuta.
pues el paciente tiene la oportunidad de enfrentar y comprender cuáles son esos patrones de pensamiento y comportamientos que no están adecuados en sí, y eso lo puede llevar a un autoconocimiento mayor y un crecimiento personal muchísimo mejor. La psicoterapia depende mucho del sistema de creencias del terapeuta y de la teoría asumida. Efectivamente. El sistema de creencias y la teoría asumida por el terapeuta puede influir en un enfoque y un estilo terapéutico. Pues hay diferentes corrientes en la psicología, algunas pueden ser la psicoanálisis, otra la terapia cognitiva conductual y la otra es la humanista, entre muchas otras. Estos fundamentos teóricos y enfoques prácticos son distintos, lo que impacta en que el terapeuta comprende y aborda los problemas en su paciente. Es por esto que es importante que el paciente encuentre un terapeuta cuyas creencias y enfoques terapéuticos se entrelacen, es decir, que sientan que las necesidades propias tanto del uno como del otro y los valores sean totalmente propicios o totalmente buenos, que se sienta conforme con la persona que le está tratando. No existen métodos de ayuda buenos, correctos o mejores. Es cierto que hay muchos métodos de ayuda que pueden variar. No necesariamente el método que yo utilice con una persona o con un paciente va a ser igual con otro paciente. Puede que sí sea más efectivo, puede que con otro no sea efectivo, pero siempre debe haber una relación. Es decir, se hace una unión con el paciente, se le dice exactamente, mira, este es el proceso que voy a utilizar contigo, y se verifica si él está de acuerdo o no. Y se adaptan obviamente a las circunstancias y las preferencias, como lo dije anteriormente, de ese paciente o de ese individuo. Pues bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura Bolaño, seguido a lo que nos mencionaba mi compañera Keren anteriormente. Les voy a comentar un poco la salvaguarda que plantea en este primer punto, es poseer una adecuada teoría personal, entender al paciente claramente, darle a entender pues cuáles son sus expectativas en cuanto al problema que se le plantea, y como segundo, poseer un sistema de creencias que sea más comprensivo y fundamentado para poder tener pues una defendible pues conversación desde el primer inicio. Seguido a eso, los principios generales del modelo cognitivo se centran en definir la terapia cognitiva como no por las técnicas que la componen, sino por sus principios de conceptualización pues en los problemas clínicos. Las técnicas de la terapia cognitiva, en este caso, serían que el profesional pues debe escuchar al paciente desde la primera sección, pactar pues unos métodos o un diagnóstico para poder llevar a cabo cuál sería y detectar el problema de estos pacientes. Cuál sea el problema del paciente, en este caso el profesional debe comprenderlo, debe analizarlo para poder ver su comportamiento y su conducta para que él pueda de pronto mejorar en este caso. Seguido a eso, tenemos un cuadro en el cual nos especifican algunas de las características pues, de este modelo cognitivo. Como primer paso tenemos como límite de tiempo, sería de 15 a 22 sesiones de a lo largo de 3 a 4 meses. La estructura es que cada sesión dure 1 hora, no se puede pasar más de ese tiempo, ya que dentro de esa hora pues deben ser resueltos todos esos problemas que lleven a cabo. Y orientada hacia el problema, el terapeuta y el paciente se centran en definir pues en poder darle solución pues a esos problemas que está teniendo. Y la histórica, estos que se centran en el aquí y ahora, no se pueden de pronto extender un poco más allá del pasado sin recordarlo. Asimismo, un método científico, una tarea para la casa y pues una apertura para que el paciente pueda en su casa pues ir ayudándose con eso y pueda buscar una posible solución a este problema. ¿Cuáles son los principios básicos de Beck y Cole? Los principios tomados de Beck y Cole en 1985 se dio esto. La terapia cognitiva parte de un modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Como primer punto tenemos las percepciones o interpretaciones de la realidad no son idénticas a las mismas realidades. Como punto B tenemos las interpretaciones de la realidad dependen del proceso cognitivo que son en sí mismos falibles. Las creencias, sus hipótesis sujetas a negación o modificación. Seguido a esto presenta pues una esencia del modelo cognitivo, que sería como segundo punto, presenta un modelo de tipo educativo y como segundo punto presenta un modelo de tipo educativo en donde su principal esencia es aprender a aprender. En este caso es el paciente el que tiene que aprender a aprender. Decimos de tipo educativo ya que pues me baso en un ejemplo. Cuando estamos en época escolar, en tiempo de colegio, el niño aprende todo lo que su profesor en ese tiempo le está enseñando. Son muchos años estudiando y pues el niño tiene que aprender a adaptarse a medida que va subiendo pues sus escalones de grado. Y debe ser breve con límite de tiempo. Primero tiene que hacerlo simple, debe aparecer un tratamiento específico y concreto que sea entendible.
tiene que darle mucha importancia al profesional cuando está fuera de la sección, independientemente de ese problema, ese paciente no esté en consulta, debe tener pues claro pues toda esa ayuda que tiene que seguir dándole, pues todo ese refuerzo al paciente, si en dado caso pues lo llega a llamar, lo llega a decir que necesita otra cita con urgencia, entonces hay que estar atento a eso. Debe permanecer centrado, pues hacerle pues unas evaluaciones de proceso a cada paciente en la sección, y permanecer centrado en los problemas manejables, tratar de poder ayudar a resolver a ese paciente cuando sienta que de pronto no está haciendo las cosas bien, buscar un método que sirva para eso. Seguido a eso, tenemos como la terapia en sí es un esfuerzo colaborador entre el paciente y el terapeuta, ya que nos dice que desarrollar la relación terapéutica partiendo de una base recíproca, evitar las agendas ocultas. Como punto C tenemos desarrollar en colaboración el trabajo en casa, tener pues el apoyo estando en casa de personas, ya sea su entorno familiar, su entorno de pareja, pues independientemente en el entorno en que se encuentre. Mantener un ambiente de colaboración todo el tiempo, estas dos partes tienen que estar en constante colaboración. Si en dado caso el paciente llega a recaer, vuelva a tener pues ese tipo de problema que quiere resolver actualmente. Y las terapias, los terapeutas cognitivos usan fundamentalmente un método socrático. Nosotros aquí plasmamos pues unas imágenes en donde nos dan a entender cuál es ese método socrático que se usan los profesionales. Aquí poder identificar pues cuáles son esos problemas que está teniendo el paciente, poderlos resolver. Aquí como segundo lugar, examinar pues todos esos pensamientos que se están dando a conocer. Como tercer punto, pues ya examinado todos esos comportamientos, todos esos pensamientos que hay que mejorar, aquí ya los estamos de pronto afrontando, tratando de darle pues un sentido a eso. Y como quinto, pues ya aquí son los patrones de pensamientos que ya los tenemos pues un poco más abiertos, ya estamos conscientes y nos está sirviendo de pronto la terapia que estamos teniendo. El profesional está siendo muy conciso con nosotros. Existe la terapia cognitiva, es estructurada y directiva. En este caso se centra en dos puntos principales. El primero es tener una meta clara, pues en donde queremos llegar como primer punto, y como segundo, pues cuál es como primer lugar, pues tenemos que tener una meta clara en este último punto, una meta clara de cuáles son pues las que vamos a seguir. Y como segundo, debemos seguir pues los pasos de esa agenda censurada que se dejó pactada en este caso. Y por último, pues les dejamos una imagen de los tipos de pacientes en este caso que se pueden presentar pues en nuestras secciones de terapia. Se pueden presentar diferentes. Mi nombre es Angélica Sierra. A mí me toca la parte de la depresión, como ya le venía comentando la compañera de este proceso terapéutico. En las personas cuando sufren de depresión y sufren de ansiedad, son personas que tienen un trastorno del cual aún no sabemos dónde está ubicado. Resulta de que las personas que entran en este proceso de depresión, esas personas llegan a un encierro, se encuentran como en una jaula, en un pozo en el cual todo es oscuridad para ellos. Ellos encuentran ese camino sin fin en el cual para ellos no hay solución a los problemas o lo que ellos están sintiendo en ese momento. Lo mismo pasa con las personas que tienen problemas de ansiedad. Las personas que tienen problemas de ansiedad son ese tipo de personas que no encuentran salida para ellos tomar decisiones por sí solos. Esas personas se encierran en sí y su organismo, por más de que ellos busquen la manera, su organismo manifiesta nudos aquí en el estómago, sienten mucho desespero, en la cual a ellos lo único que les ayuda a salir adelante para buscar la manera de avanzar en su vida es la terapia psicotécnica, en la cual el terapeuta y ellos empiezan un proceso. Resulta de que cuando ellos han hecho su primera terapia la primera vez, cuando el paciente llega por una segunda vez, el terapeuta tiene una cantidad de preguntas. Cuando el paciente llega, la serie de preguntas pueden ser estas: ¿cuál es el problema que está presentando el paciente en esos momentos? ¿Cuáles son las características que más destaca el paciente en las sensaciones que tiene en ese momento?
cómo le afecta al individuo todo lo que está viviendo en esa situación, en ese problema, en ese trastorno. En el trastorno de la personalidad, en el trastorno de la depresión y la de la ansiedad, nos vamos a encontrar con las indicaciones y contraindicaciones en las cuales ellos van a tener sus problemas que son bipolares. En las contraindicaciones, resulta de que ellos tienen bajas competencias en lo que están haciendo. Lo mismo en la ansiedad se van a encontrar con muchos problemas de pánico, muchos síntomas en la depresión y muchas veces terminan siendo hasta medicados. Según el plan de tratamiento cognitivo de Freeman, él viene y coloca una serie de conceptualizaciones para tener en cuenta con los pacientes. ¿Qué pasa con eso? Con ese plan que tienen ellos hay que tenerlos en cuenta, la conceptualización del problema. Ellos hay que desarrollarles un plan de colaboración, cosa de que hay que establecer metas, que cuando ellos se lleven para su casa ese plan, que esas tareas que les están colocando, ellos puedan realizarlas. Y si ellos no se sienten con la capacidad, el terapeuta debería estar ahí para ayudarlos a salir adelante. ¿Con qué propósito? Para que cuando ellos todo esto lo puedan hacer y ellos socialicen todo este trabajo que ellos han puesto, la idea es de que ellos más adelante no vuelvan a tener una recaída. Aquí encontramos también un caso clínico, el de Person de 1989, en la cual también crea un plan cognitivo. Dentro de su plan, él viene y él coloca un puente para que todo este puente sea un proceso al llevarlo entre el terapeuta y el paciente. Si ellos cumplen con todos estos requisitos de los cuales ellos están planteando, ellos van a tener un buen trabajo y todo va a ser una excelencia en el momento de ellos planificar todo esto. ¿Qué es lo que pasa? De que ellos tienen que tener un mutuo acuerdo dentro del trabajo que se hace, y si en algún momento el terapeuta llega a caer en esta parte de aquí, de pronto de que en su proceso y eso llega a tener un error, tiene que reconocerlo para que el paciente pueda salir y seguir trabajando más adelante. ¿En qué se basa esta teoría cognitiva? Esta teoría cognitiva se basa en la teoría del coherente de los trastornos emocionales. Cuando más claro sea la conceptualización entre paciente y terapeuta, el trabajo en equipo será mucho mejor. Para aquellos terapeutas que deben compartir con el paciente y formular el caso, es que muchas veces hay pacientes en que se les dificulta hacer su trabajo de pronto solo. Hay unos de que no les gusta de que le digan qué tienen que hacer. Es cuando el terapeuta entra en el juego del paciente y se ponen de acuerdo de qué manera quiere hacer su tarea en casa. Bueno, acá nos colocan un ejemplo de una recomendación. Muchas veces, hablando de pronto desde este cuadro y este ejemplo que nos están colocando acá, hay muchos pacientes de que se vuelven tan dependientes de otras personas en su hogar, en su vida, que nunca son capaces de hacer las cosas por sí solos, dependen de otras personas, nunca toman decisiones por sí solos hasta que no tener la aprobación de las demás personas para seguir adelante. Ese tipo de personas son las que tienen esos trastornos, en las cuales ellos, en el momento en que a veces terminan una relación con una persona, prefieren sin pensarlo buscar otra persona inmediatamente con el solo hecho de no sentirse solo. Eso es lo que pasa en este ejemplo. Entonces, también les voy a comentar algo. Van a seguir ahora mis compañeras exponiéndose, van a encontrar con una serie de cuadros de las cuales esos cuadros tienen que ser leídos. Porque cuando a ustedes les toca enfrentarse a situaciones con pacientes como terapeuta, ustedes van a manejar una serie de planillas, una serie de documentos en tabla, de las cuales con esas son las que nosotros vamos a llenar las historias clínicas. Esos cuadros tienen que ser bien leídos, tienen que ser bien llenados, y esa va a ser la secuencia con el trabajo que nosotros vamos a hacer como terapeuta
como con el paciente. Entonces, los dejo con mi compañera Ivana. Buenas noches, mi nombre es Ivana Mendoza. En secuencia con lo que nos explicaba nuestra compañera Angélica, yo traigo dos ejemplos de pictóricas y metafóricas. Cabe resaltar que estas comparaciones, por así decirlo, siempre las hace el paciente, nunca el terapeuta, porque esto representaría una etiqueta. En el ejemplo 1, María es una paciente con trastorno de ansiedad. Se dibujó un árbol para representar su tendencia a hacer inferencias y inferencias de estas inferencias, valga la redundancia. Un ejemplo un poco más claro podría ser que pues yo vengo llegando a algún lugar y me encuentro empapada, mojada, pues ya las personas que están ahí deducen o infieren pues que afuera está lloviendo. En el ejemplo 2, estos pacientes tienen problemas para tomar decisiones y estas encrucijadas representan la complejidad para tomar esas dichas decisiones importantes. Otro ejemplo podría ser una carretera con muchos caminos. Otras posibilidades metafóricas pueden ser las que sintetizan de manera el origen del problema y describen al paciente de alguna u otra forma. En la imagen de acá podemos ver pues esta persona como está aterrorizada, con miedo, asustada, porque no puede salir del laberinto en que se encuentra. Por otro lado, otros pacientes eligen más bien pues de alguna manera compararse con personajes literarios o cinematográficos. Bueno, en la figura 3, descripción esquemática de la formulación cognitiva, podemos resaltar factores objetivos, factores de vulnerabilidad, factores mediacionales cognitivos, temas actuales y emociones. Esto va muy de la mano para llenar el cuadro 3, que es la formulación del caso. En estresores actuales, traumas del pasado o situaciones vitales, podemos resaltar de pronto la pérdida de un ser querido. Esto por eso le ocasiona mucho estrés a esta persona, pérdida de un ser querido, de un amigo, divorcio, la pérdida de un trabajo. Los factores de vulnerabilidad interna, pues los esquemas, sensibilidad de pérdida o la amenaza y el tipo de personalidad del paciente. Factores mediacionales cognitivos, triada cognitiva negativa, triada cognitiva ansiógena y pensamientos negativos. Estamos hablando todavía de la depresión y la ansiedad. En la triada cognitiva negativa, ampliando un poco este punto, trata del paciente que pues no ve nada bueno en sí mismo, no ve nada bueno en el presente, ni tampoco en el futuro. En temas actuales, la pérdida y la amenaza podría ser, como dije anteriormente, también la pérdida de un ser querido, el despido del trabajo en el que está. Y en las emociones, la tristeza, la ansiedad, cólera. Para Pearson, una de las autoras en el proceso cognitivo, pues ella se guía mucho por estos pasos y para hacer que la terapia sea más eficaz. Y es el listado de problemas, mecanismo hipotetizado, relación entre el mecanismo y el problema, precipitantes de los problemas actuales, orígenes del problema central, plan de tratamiento, predicción de posibles obstáculos del tratamiento. En el curso de la terapia cognitiva, pues esta es la estructura en cuanto al tiempo de la terapia. Nos dice que los primeros 5 minutos se dedican a recabar la información sobre lo que ha pasado el paciente en sesión. Los siguientes 10 minutos se dedican a repasar la tarea traída por el paciente. Como ya sabemos, pues la terapia no solamente es
con el paciente y el terapeuta, sino pues que esta persona se lleva unas tareas a casa que él tiene que seguir. En los siguientes 30 a 35 minutos se dedican a trabajar con el problema, pues que ya el problema que ya está establecido, pues que ya sabemos que tiene el paciente y que él está consciente que tiene, y en los restantes 10 minutos pues se hace como un barrido de todo esto y se descartan también preguntas, dudas, obstáculos. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Charris. En esta noche, pues dándole continuidad a todo lo que ya anteriormente han podido decir mis compañeras, quiero quedarme en lo que es las terapias cognitivas y las tareas que estas traen consigo. Encontramos varios cuadros comparativos, en este caso el formato de tarea, de incluir uno o más de las siguientes instrucciones para dar un rendimiento a todo lo que podamos recibir dentro de los procesos. Encontramos el enunciado que especifique lo que se debe hacer, siempre tener en cuenta que se debe leer, practicar, observar y siempre tener muy claro algunos de los tipos de tareas que podamos recibir. Un enunciado que siempre especifique las cantidades, los tiempos, 3 días a la semana, 30 minutos al día. Un enunciado que aconseje un registro que haga halagos, que nos dé, digamos, esa confianza y ese punto positivo para seguir en los procesos. Encontramos un cuadro comparativo que habla de un problema y una solución. En todo lo que nosotros en nuestra vida diaria podamos, digamos, desarrollar, vamos a encontrar problemas y vamos a encontrar las soluciones a estos. En este caso, no entender la tarea, siempre vamos a tener un despertar que nos va a decir, pero puedes cambiarla, pero puedes empezar una sesión, pero puedes, repasar y poder realizarla. Más abajito, muchas veces los pensamientos negativos, como yo soy un desastre, no lo puedo lograr, pero también una solución que dice, ok, pero ¿y si nos programamos y si encontramos un pensamiento positivo que nos alente? Muchas veces nos vamos a atrever a realizar esos procesos que creemos que no somos capaces. Pensar, puedo mejorar igual de rápido sin hacerlo. También hacer un experimento. Muchas veces necesitamos experimentar situaciones, para esto nos ayuda a mejorar. El paciente muchas veces le desagrada que le prescriban lo que se debe hacer. Para eso el terapeuta nos da la libertad, como lo decía mi compañera anteriormente. Ningún terapeuta está, digamos, autorizado, valga la redundancia, a hacer críticas ofensivas o críticas que nos determinen, porque nosotros mismos dentro del proceso empezamos a redescubrir qué es lo que debemos mejorar. El cuadro número 6 nos habla de habilidades generales y habilidades específicas, como lo es el conocimiento del síndrome clínico, la fenomenología, los conocimientos del modelo cognitivo, las habilidades de entrevista, como lo son el estilo de la terapeuta cognitiva, la amabilidad, las habilidades de escucha, habilidades entre los especialistas y los profesionales. Y por último, las habilidades terapéuticas que nos ofrecen la empatía, la congruencia, el entrenamiento, las escalas, entre otros. El cuadro número 7 nos habla de los principales apartados de la escala y nos habla acerca de habilidades terapéuticas generales, como lo son un establecimiento de la agenda, afectividad interpersonal, el empleo del descubrimiento, guiado obviamente, trabajo en las condiciones y conductas centrales, estrategias para el cambio y aplicación correcta de técnicas. Finalmente, pues para darle conclusión a nuestra temática, nosotros nos hemos querido quedar en un punto muy claro de la terapia cognitiva, como lo es los rasgos más destacados de esto, que son sus procedimientos, sus estructuras, dando un enfoque a cada paso para continuar y seguir y siempre ofrecer soluciones. Nuestra tarea y nuestro deber siempre es darle soluciones positivas, alentadoras a esas personas que necesitan de nuestra ayuda profesional. Entonces queremos darle muchísimas gracias por sus atenciones y por darnos la oportunidad de hablar de este tema muy importante. Gracias.